Hay algo que pocas personas logran entender. Las palabras tienen un poder oculto, uno que, bien usado, puede abrir puertas, crear conexiones profundas y sí, también conquistar. Pero, ¿cómo usar ese poder sin caer en el error de parecer necesitado, ansioso o desesperado por la atención de alguien? Ese es el secreto que muchos pasan por alto. Probablemente hayas escuchado que la clave está en ser auténtico o mostrarte tal como eres. Pero hay algo más profundo en todo esto. Las palabras, las frases que elegimos y cómo las usamos pueden definir la manera en que una persona nos percibe. No es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Imagina por un momento que estás en una conversación, ya sea con esa persona especial o con alguien que acabas de conocer. La mayoría de las personas cometen el error de hablar en exceso, como si tuvieran que llenar cada segundo con palabras. Y en ese momento, sin saberlo, pierden el control de la situación. Piensan que el hablar mucho les hace parecer interesantes, pero lo único que hacen es dejar entrever su ansiedad por ser aceptados. Ahora pregúntate esto: ¿qué pasa cuando alguien sabe callar en el momento adecuado? ¿Qué pasa cuando, en lugar de hablar sin cesar, elige cuidadosamente sus palabras, las deja caer como si fueran piezas de un rompecabezas perfectamente colocado? Esa persona no parece necesitada, ni tampoco desesperada. Lo que parece es seguro de sí mismo, controlado, tranquilo. Y eso, amigo, es lo que realmente atrae. Para entender este poder, primero debes comprender cómo las palabras pueden impactar las emociones de una persona. Las palabras tienen la capacidad de conectar con los sentimientos más profundos de alguien, incluso aquellos que ni siquiera saben que están ahí. Pero este poder no es algo que se deba tomar a la ligera. Usar las palabras correctamente requiere maestría, como un músico que toca su instrumento con precisión. Entonces, ¿cómo puedes empezar a usar este poder a tu favor? La clave está en el principio fundamental: el silencio entre las palabras. Las pausas estratégicas son mucho más efectivas que cualquier flujo ininterrumpido de palabras. Pero no solo se trata de callar, se trata de lo que sucede cuando hablas. Una pausa puede tener un efecto más profundo que cualquier palabra que puedas decir. Cuando hablas, das espacio para que la otra persona se sienta parte de la conversación. Y cuando callas, creas una atmósfera de intriga, como si estuvieras esperando algo. Algo que, por supuesto, nunca se dice directamente. Ese vacío genera atracción. Hace que la otra persona se acerque, se cuestione, se intrigue. Hay algo curioso sobre el ser humano. Nos sentimos atraídos por lo que no podemos ver completamente, por lo que se nos escapa. El misterio genera deseo. Y, a pesar de que todos queremos ser escuchados y entendidos, la verdad es que a veces, en el arte de la conquista, es mucho más efectivo dejar que la otra persona complete los vacíos. Recuerda, el poder de las palabras está en lo que eliges decir, pero también en lo que decides no decir. Las frases vagas, las sugerencias, las insinuaciones, todo eso puede ser mucho más seductor que cualquier declaración directa. Porque cuando eres directo, cuando eres obvio, pierdes el misterio. Y sin misterio, no hay atracción real. Pero no se trata solo de las palabras en sí. El tono, el ritmo, la velocidad con la que hablas son también factores cruciales. Hablar demasiado rápido o demasiado lento puede dar señales equivocadas. Si hablas demasiado rápido, puedes parecer inseguro, ansioso por ser aceptado. Si hablas demasiado lento, puedes parecer distante, desconectado. El ritmo adecuado, el que sabe cuándo acelerar y cuándo frenar, es lo que te da ese aire de seguridad y control. Este equilibrio es esencial, porque la percepción de la otra persona sobre ti está siendo moldeada constantemente por lo que haces, no solo por lo que dices. Y esa percepción es lo que determinará si te ve como alguien que tiene el control de su vida, de sus emociones y, por ende, de la situación. Y si hay algo que atrae a las personas, es esa sensación de que alguien tiene todo bajo control, sin parecerlo. Lo curioso es que las palabras correctas no son necesariamente las que pensamos que deberían ser. A menudo la clave no está en decir algo sabio o inteligente, sino en saber cuándo y cómo usar el silencio, las pausas, las pequeñas sugerencias que dejan a la otra persona con ganas de más. Porque al final,
No es lo que dices lo que cautiva, sino lo que no dices. Y aquí es donde entra el concepto fundamental: la no necesidad. Cuando te encuentras en una conversación y no parece que necesites impresionar a nadie, esa falta de desesperación es lo que atrae. No estás buscando la validación, ni el permiso, ni el aplauso. Lo que estás haciendo es simplemente ser tú mismo, sin necesidad de mostrarlo. Así que la próxima vez que te encuentres en una conversación, recuerda que cada palabra que elijas debe ser cargada de intención, pero también de control. Es este equilibrio lo que convierte a las palabras en algo más que simples sonidos. Se transforman en una herramienta poderosa, capaz de abrir puertas a corazones y mentes sin que nunca parezca que lo necesitas. Cuando hablamos, lo que decimos se filtra a través de las emociones de la persona que nos escucha. No se trata solo de las palabras que salen de nuestra boca, sino también de cómo son percibidas. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de generar una reacción emocional, pero esa reacción no siempre es inmediata. A veces, lo que realmente impacta a la otra persona es el efecto acumulativo de lo que hemos dicho a lo largo de una conversación. Las personas no siempre se dan cuenta de por qué se sienten atraídas o repelidas, pero lo que sienten es el resultado de cómo hemos usado nuestras palabras y cómo hemos manejado el espacio entre ellas. ¿Alguna vez has notado cómo una frase que parece simple, una que se dice en el momento justo, puede quedar grabada en la mente de alguien durante horas o incluso días? Eso es el poder de las palabras en su máxima expresión. No se trata de ser el más elocuente o el más inteligente. Se trata de saber cuándo, cómo y con qué propósito usarlas. Porque cuando elegimos bien, nuestras palabras pueden convertirse en una extensión de nuestra personalidad, de nuestra confianza. Hay algo que no se menciona mucho, pero que es crucial: la percepción de que alguien no está forzando la conversación. En el mundo de las interacciones humanas, el esfuerzo excesivo puede ser un veneno. Si eres el tipo de persona que está constantemente tratando de impresionar, de llenar el espacio con comentarios sin sentido, lo único que transmites es inseguridad. La necesidad de ser validado a través de las palabras es evidente, y aunque no siempre lo digamos abiertamente, las personas lo notan. Este es el momento en que la no necesidad se convierte en la herramienta más atractiva. Cuando puedes hablar con calma, con seguridad, sin que tus palabras sean un intento de ganarte a la otra persona, eso crea una atmósfera de respeto y admiración. Las personas se sienten atraídas por aquellos que no necesitan su aprobación. Es la misma razón por la que las personas se sienten atraídas por aquellos que son exitosos, pero no presumen de ello. La seguridad es contagiosa, y nada demuestra más seguridad que saber que no necesitas a nadie para validarte. Aquí es donde entra el arte de escuchar, una habilidad que pocos dominan. Escuchar no significa solo callar y esperar a que la otra persona termine de hablar. Escuchar de verdad significa estar presente, captar cada palabra, cada matiz, pero también comprender lo que no se está diciendo. A menudo, las personas revelan más a través de lo que omiten que a través de lo que expresan directamente. Y ahí es donde tu habilidad para leer entre líneas y hacer las preguntas correctas puede hacer una diferencia monumental. Cuando entiendes el poder del silencio y de la escucha activa, tu presencia en una conversación cambia completamente. Ya no se trata de una batalla de quién tiene la mejor historia, sino de una danza sutil de emociones y conexiones. Cuando te tomas el tiempo para escuchar y realmente entender a la otra persona, ellos sienten una conexión profunda. Esto crea un espacio donde las palabras, cuando finalmente las dices, son aún más significativas porque han sido cuidadosamente elegidas para resonar en el corazón de la otra persona. La clave está en la empatía. La empatía no es solo entender lo que la otra persona está diciendo, sino también lo que está sintiendo. Y para hacer esto de manera efectiva, es fundamental no solo escuchar con los oídos, sino también con el cuerpo, con la energía que emana de la otra persona. Esta capacidad de captar las emociones de los demás sin que ellos tengan que expresarlas explícitamente es lo que te convierte en alguien irresistible. No porque seas el más expresivo o el que más habla, sino porque entiendes cómo usar el silencio
para crear un espacio donde la otra persona pueda compartir lo más profundo de sí misma sin sentirse presionada. Y aquí radica otro punto crucial: el equilibrio entre ser directo y mantener el misterio. En las interacciones humanas, las personas se sienten atraídas por lo que es sutil, por lo que no pueden obtener tan fácilmente. Este es otro de los grandes secretos de las palabras. El misterio no tiene que ver solo con lo que no dices, sino con la forma en que lo dices. Cada palabra que pronuncias debe dejar una huella, debe sembrar una semilla en la mente de la otra persona que haga que quiera saber más, descubrir más, entender más. En un mundo donde todo parece estar al alcance de un clic, las personas valoran más que nunca la autenticidad, la presencia y, sobre todo, el misterio. Y cuando hablas, es esencial que logres balancear la claridad con la intriga. Si eres demasiado claro, demasiado directo, pierdes la oportunidad de crear ese espacio donde la otra persona pueda sentir que hay algo más por descubrir. Y es ahí donde se enciende la chispa del interés. Es un juego de dar y recibir, de ser intencional con lo que se dice, pero también con lo que no se dice. El poder de las palabras no reside solo en lo que se expresa explícitamente, sino en lo que queda implícito, en las entrelíneas, en los silencios que te permiten observar y escuchar. Y esto, aunque pueda parecer contraintuitivo, es lo que realmente hace que alguien se sienta atraído, porque les deja el espacio para imaginar, para completar la historia en su mente. El proceso de conquistar sin parecer necesitado es mucho más sencillo de lo que parece, pero requiere de una disciplina mental, emocional y verbal. Se trata de conocer tus propios límites, de entender que no necesitas la validación externa para sentirte completo. Cuando te muestras desde ese lugar de plenitud interna, las palabras que elijas, la forma en que las uses, se convierten en un reflejo de esa seguridad, y esa seguridad es lo que hace que las personas se sientan atraídas por ti, no porque las estés persiguiendo, sino porque simplemente te estás mostrando tal como eres. Cada palabra que dices tiene el poder de crear una imagen, una impresión en la mente de la otra persona. Las personas no solo escuchan lo que dices, sino que interpretan lo que hay detrás de esas palabras. ¿Qué mensaje estás enviando cuando hablas? Es una pregunta que muchos no se hacen, pero que, si se responden con honestidad, pueden transformar por completo la forma en que interactúan con los demás. Cuando eres consciente de cómo tus palabras afectan a quienes te rodean, es cuando realmente comienzas a entender el impacto que puedes tener en las relaciones. Y es que no se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. Hay una diferencia enorme entre decir algo con urgencia, como si fueras a perder algo valioso, y decirlo con calma, como si estuvieras compartiendo un pensamiento profundo, pero sin necesidad de una respuesta inmediata. El poder de las palabras radica en su capacidad de influir en el estado emocional de la otra persona. Cuando hablas con calma, con seguridad, sin apresurarte por obtener algo a cambio, transmites una sensación de control, de equilibrio. La otra persona, inconscientemente, se siente atraída por esa estabilidad, porque es algo que todos buscamos en nuestras interacciones, incluso si no lo expresamos abiertamente. Este tipo de comunicación no es algo que se aprenda de un día para otro. No es cuestión de leer unos cuantos libros sobre seducción o escuchar algunos consejos sobre cómo hacer que te quieran. Es algo que se desarrolla con el tiempo, a medida que entiendes que lo más importante en cualquier conversación no es lo que dices, sino cómo lo dices y, sobre todo, cómo haces que la otra persona se sienta. El lenguaje corporal juega un papel fundamental en esto. Lo que tu cuerpo dice cuando hablas es tan importante como las palabras que eliges. El contacto visual, la postura, el ritmo con el que hablas, todo eso comunica algo sobre ti. Si hablas con una postura cerrada, mirando al suelo o evitando el contacto visual, tus palabras pierden fuerza. Parecen vacías. Pero si mantienes una postura abierta, si te atreves a mirar a los ojos a la otra persona, si tu tono de voz es firme pero relajado, entonces tus palabras adquieren un peso diferente. Y aquí es donde se cruza la línea entre ser un hablador y ser un comunicador efectivo. Las personas que hablan demasiado, sin pausa, pierden el control de la situación. Están tan ocupadas llenando el espacio con ruido que no dejan espacio para que la otra persona se exprese.
Esto, lejos de acercarlos, los aleja. El silencio es el espacio donde realmente se crea la conexión, donde las palabras toman un significado mucho más profundo. Ahora, hablemos un poco sobre la intención detrás de las palabras. Cada vez que hablamos con alguien, estamos comunicando mucho más que solo información. Estamos transmitiendo nuestra intención, nuestra energía, nuestro deseo. Si nuestra intención es genuina, si no estamos buscando solo complacer o impresionar, las palabras fluyen de manera natural. La clave está en ser honesto con nosotros mismos sobre lo que realmente queremos lograr en una interacción. Imagina que estás conversando con alguien que te interesa. En lugar de lanzarte a decir todo lo que se te viene a la mente, te tomas un momento para pensar. ¿Qué es lo que realmente quieres comunicar? ¿Qué emociones quieres que la otra persona experimente? Si tu intención es simplemente hacer que esa persona te vea como alguien valioso, las palabras perderán su poder. Si, por el contrario, tu intención es compartir una conexión genuina, mostrar interés real por la otra persona, las palabras se llenan de significado. Este tipo de comunicación genuina es lo que crea una atracción profunda. La otra persona no solo percibe lo que dices, sino que siente que lo dices porque realmente lo sientes. Este tipo de conexión es mucho más poderosa que cualquier truco o técnica de seducción. La autenticidad, el ser uno mismo sin necesidad de aprobación, es lo que realmente atrae. Y esto es algo que solo puedes lograr si estás cómodo contigo mismo. Si te encuentras buscando constantemente la validación externa, si sientes que necesitas que los demás te aprueben para sentirte valioso, tu manera de comunicarte se ve afectada. Las personas notan esa necesidad. No puedes esconderla. Y aunque puedas ser muy elocuente con tus palabras, si hay un subtexto de desesperación, las personas lo perciben. Es ahí cuando pierdes el control de la situación. Pero si estás en un lugar de seguridad interna, si no necesitas la validación de la otra persona para sentirte completo, entonces tus palabras tienen un impacto diferente. Hablar desde esa confianza, desde ese lugar de autocomprensión, no solo es atractivo, sino que también te da una ventaja. La otra persona no siente que tienes algo que demostrar, sienten que lo único que quieres es compartir algo con ellos sin ninguna agenda oculta. En definitiva, las palabras son herramientas poderosas, pero como cualquier herramienta, su efectividad depende de cómo las uses. Hablar con la intención de conectar, de compartir algo genuino, sin necesidad de buscar la aprobación, es lo que realmente te permitirá conquistar sin parecer necesitado. Y cuando logras hacer esto, las personas comienzan a sentirse atraídas por ti, no solo por lo que dices, sino por la energía que proyectas, por la seguridad que irradias, por la calma con la que hablas. Cada vez que interactúas con alguien, tienes la oportunidad de hacer una impresión, pero esa impresión no depende de lo que dices, sino de cómo lo dices. Y si logras entender el poder del control, de la pausa, del silencio entre las palabras, entonces tendrás la capacidad de conquistar no solo con lo que dices, sino con todo lo que eres. Cuando logras comprender y dominar el poder de las palabras, no solo te conviertes en un mejor comunicador, sino en alguien que puede crear conexiones profundas sin esfuerzo aparente. Lo que hace que realmente destaques no es lo que dices, sino cómo lo dices, cómo dejas que tus palabras se impregnen de tu propia seguridad, de tu autenticidad. El misterio, el control, la calma. Esas son las cualidades que hacen que las personas se sientan atraídas por ti sin necesidad de que tú lo intentes. Lo que buscas, lo que realmente deseas, ya está a tu alcance. Pero solo cuando eres capaz de hablar desde un lugar de verdadera confianza y sin necesidad de validación externa. Las palabras tienen el poder de cambiar la dinámica de cualquier interacción, pero es la intención detrás de ellas la que realmente define el resultado. Cuando hablas sin necesidad de impresionar, sin ansiar la aprobación de la otra persona, las palabras se vuelven mucho más poderosas. Se convierten en una herramienta que puedes usar para conectar con los demás, para crear una atracción natural, sin que parezca que estás buscando nada. Ese es el arte de la seducción auténtica. Ahora, imagina poder aplicar este conocimiento de manera constante en tus interacciones diarias. Cada conversación,
Cada palabra que elijas puede acercarte más a lo que deseas, sin que nunca se note que estás intentando algo. La clave está en el control, en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo dar espacio y cuándo llenar el silencio con una palabra perfecta. Ese es el poder de las palabras, y una vez que lo entiendas, no solo mejorarás tus relaciones, sino también tu vida en general. Si este contenido te ha resonado y deseas seguir aprendiendo más sobre cómo dominar el arte de la comunicación, la atracción y la seducción auténtica, te invito a interactuar con mi contenido. Aquí encontrarás más videos, más consejos y herramientas que te ayudarán a mejorar cada aspecto de tu vida social y emocional. Suscríbete, comenta y comparte este video con quienes crees que también necesitan descubrir el poder de las palabras. Juntos podemos llegar a muchas más personas y cambiar la forma en que nos relacionamos. Recuerda que cada interacción es una oportunidad para mostrar tu verdadero poder, y las palabras son tu herramienta más poderosa. Úsalas sabiamente y verás cómo transforman no solo tus relaciones, sino también tu vida.